Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, mi amado hermano, y pueden descender mis hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno que haya gozo. Vamos a platicar, vamos a continuar en la charla que empezamos desde la mañana. Hemos estado hablando prácticamente un tema escatológico, solo que hoy lo quiero concluir con una línea de tiempo que nos va a mostrar exactamente en dónde estamos, para ver la cercanía de los eventos que pues estamos esperando, porque estamos esperando eventos, hermano, que van a marcar a la historia de la humanidad, así como la venida del Señor Jesucristo en algún momento de esta línea de tiempo apareció y marcó a la humanidad. Vemos cómo de una manera pero galopante el escenario para la semana 70 de Daniel se está haciendo una tremenda realidad. Vemos cómo nosotros, pues cuando nos ponemos a investigar y a ver todas las cosas, cómo está a punto de desaparecer algunas cosas como el dinero, y en su lugar poner otro medio de pago, y que ya en lugares europeos, ya incluso este año 2011 desaparece el dinero por lo menos en 2 países, y eso va galopando también al resto de la Unión Europea. Vemos cómo la religión del anticristo, que yo insisto que es el Islam, está avanzando. Francia tiene problemas seriosísimos, ahora Alemania tiene problemas terribles. La primera ministra Merkel estuvo este fin de semana, esta semana que pasó, hablando acerca de cómo han fracasado en la integración de la inmigración, y hay en Alemania, hermano, en donde brotó el movimiento nazi, hay una xenofobia, es decir, un odio por el extranjero, pero específicamente por el musulmán. El problema es que ahí se dio también lo de los israelitas, pero los musulmanes no son como los israelitas. Ustedes saben que cuando se ha hecho una caricatura, por ejemplo, de Mahoma o algo así, han habido disturbios seriosísimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto, unido al avance de Turquía, que cuenta con más del 90% de población musulmanes, y que próximamente habrán de ser aceptados en la Unión Europea, le va a dar un giro a la Unión Europea, le va a dar un giro tremendo de cómo los musulmanes van a gobernar. Aparte de esto, vemos cómo se están posicionando también en Estados Unidos, vemos algunas otras cosas que deberían de llamarnos mucho la atención. Hoy vamos a conversar, quisiera que prepararan sus preguntas, pero les estoy presentando una panorámica, por eso me he tomado el tiempo durante todo el día para explicarles los 3 avivamientos y la manifestación final. Entonces, le estaba diciendo, vemos cómo Rusia, que juega un papel muy importante en el tiempo final, porque Ezequiel lo describe, ¿verdad? Ezequiel describe que le iban a poner garfios en sus quijadas y la iban a arrastrar hacia una tierra que habitaba en paz. Y esa tierra que habitaba en paz es Israel. Entonces quiere decir que tiene que haber un momento en donde Israel va a pactar. Todavía no lo ha hecho, pero note usted cómo está presionando Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton, para que ellos hagan las paces con los palestinos. Están presionando muchísimo, y eso, hermano, es impresionante. Vemos cómo estaba viendo algunas noticias y oyendo y recogiendo de todos lados en este rompecabezas, ¿verdad? Porque en este rompecabezas todos tenemos una que otra pieza. No solo un hombre tiene todas las piezas, todos tenemos una que otra pieza, y yo creo que lo importante es irlas uniendo para saber en dónde estamos. Digamos que en la década del 90, Benjamín Netanyahu era primer ministro de Israel,
y entonces hubo un rabino que ya se murió y que incluso está en YouTube, ese tipo está en YouTube, en donde el rabino prácticamente está regañando a Netanyahu y le está diciendo, ¿qué estás haciendo para que el Mesías aparezca? ¿Qué estás haciendo para que el Mesías aparezca? Tienes que hacer algo para que el Mesías aparezca. Y entonces, y Netanyahu asiente, ¿verdad? Respetuosamente, porque pues es la religión de su pueblo, pero lo conminó fuertemente a que tenía que hacer algo. Nosotros sabemos que, hermano, el Mesías va a aparecer. La Biblia dice que debemos de apresurar la venida del Hijo de Dios. Apresurando la venida del Hijo de Dios, dice Pedro, ¿verdad? Pero ahí le está diciendo él a un israelita. Pero lo tremendo es que Benjamín Netanyahu ahora en este momento es otra vez el primer ministro de Israel. Aparte vemos el ambiente caldeado, hermano, en todo el mundo, pero en todo el mundo. Pues le decía lo de Rusia, que tiene que haber un pacto de alguna forma entre el anticristo e Israel. Y por eso le mencionaba de que qué estás haciendo para que aparezca el Mesías. ¿Verdad? Entonces tiene que haber un pacto entre el Mesías. Ya en un momento le voy a mostrar la línea del tiempo, espero que el Señor me dé la oportunidad. Y entonces ahí vamos a ver en dónde estamos, en qué momento estamos. Es un mapa de ubicación prácticamente. Entonces, Rusia, cuando ya ellos han hecho el pacto, se va a dejar venir en contra de Israel. El problema es que, por ejemplo, nos alcanza en Latinoamérica. Usted sabe que inexplicablemente, hay cosas que yo no me explico, hermano. Por ejemplo, yo no me explico por qué, no estoy hablando de política, simple y sencillamente estoy meditando, con permiso. Estoy meditando. ¿Por qué razón un Fidel Castro no ha caído? ¿Y qué tiene que ver en el panorama escatológico? ¿Por qué razón un Hugo Chávez tampoco ha caído? ¿Y cómo ahora se asocia con Rusia? Y ahora hacen un pacto y Rusia viene y va a empezar a construir una central atómica con propósitos, con fines no bélicos, dicen ellos, ¿verdad? Pero eso, saber quién se los va a creer, pero nada pueden hacer los Estados Unidos, lo único que dijeron es vamos a estar vigilando muy de cerca, pero ¿qué le va a vigilar? Hermano, ellos ya no pueden ser el policía del mundo. Ellos ya no pueden ser policía del mundo. Y el anticristo está posicionándose en diferentes lugares. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, hermano. Y creo yo, con todo mi corazón, que la iglesia no está predestinada a pasar ese momento tribulacionario, pero que sí vamos a ver algunas cosas que en un momento se las voy a hacer ver gráficamente acá. Ahora, con todo esto en mi mente, con todos estos elementos y otro montón de cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, de la supervigilancia que hay ahora a nivel mundial, en donde, por ejemplo, en algunos lugares, los niños que nacen, en algunos lugares ya se está proponiendo que sea obligatorio que le inserten un microchip subcutáneo, y como en algunos lugares las fuerzas de seguridad, como el ejército, la policía y también personal paramédico y médico, también se está proponiendo que si ellos quieren trabajar en esas entidades, van a tener que llevar ese microchip. Entonces, es un avance impresionante en una sociedad, hermano, que está marcada por la violencia y la próxima aparición del Señor Jesucristo sobre su iglesia, e inmediatamente después la aparición pública del anticristo sobre la iglesia de él. Es decir, es una copia impresionante. Entonces, pero nosotros no fuimos puestos. Yo quiero que usted analice esto y que usted me lo crea porque está en la Biblia. Nosotros no fuimos puestos para ese día de ira.
Pero mucha gente sí se va a quedar para ese día de ira porque no ha atendido los llamados. Pero hay mucha gente que está llamando en este último tiempo. Entonces hoy todo el día hemos estado hablando de 3 grandes movimientos previos a la manifestación del Hijo de Dios. En el esquema nos vamos a dar cuenta desde cuándo empezó estos movimientos, pero yo quiero empezar por el último de ellos. Yo solo explicarle esto a grandes rasgos, porque ya lo dije en los 3 mensajes anteriores, los 3 avivamientos antes de la manifestación. El primero es el avivamiento del viento. Ya lo explicamos hasta la saciedad, no quiero redundar, por favor, le ruego en el nombre del Señor que consiga el material y lo oiga y lo estudie, si no pudo venir en los primeros cultos. El segundo avivamiento es el avivamiento del terremoto. El tercer avivamiento es el avivamiento del fuego. Estos 3 avivamientos tenían el propósito principal de romper los montes y las rocas. Los montes tendrían que ser el monte de la incredulidad, el monte del orgullo, el monte de la tentación, y varios montes que ese no es el tema y por lo tanto solamente lo menciono superficialmente. Aparte de que hemos platicado de eso en algún momento. Pero la manifestación del Señor va a ser en la 4ª etapa. Desde luego que yo estoy hablando del primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 11 y 12, y en este momento le voy a mostrar la traducción que se llama TLA, que sería traducción, ¿cómo es aquí? Lenguaje actual, gracias. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 12, solo el 12, no el 11. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Se oyó, fíjate qué tremendo, se oyó el ruido delicado del silencio. Este pasaje, hermano, desde la mañanita, es una locura, pues, porque dijimos que Jehová estaba, pero no estaba. Ahora resulta que el ruido del silencio, o sea que el silencio tiene ruido. Y es que entonces aquí tiene que estar hablando necesariamente de 2 grupos. Tiene que estar hablando de un grupo que no va a oír nada, que para ellos de veras va a ser un silencio, que no se van a dar cuenta, y otro grupo que va a oír la trompeta final y que va a testificar y de que está oyendo, pero lo que le va a pasar es que le van a ayudar a morir cuando ellos vean los cielos abiertos y al Hijo del Hombre parado a la diestra de la majestad, como le sucedió a Esteban. Entonces, hacia eso estamos siendo conducidos, pero no vamos a poder llegar hasta ese momento si antes no aparecen en nuestra vida los 3 avivamientos del viento, del terremoto y el fuego. Entonces, los delicados ruidos del silencio, yo le pongo el silencio como la manifestación en secreto. El silencio es la manifestación en secreto. El silencio es como morir. El silencio es que no va a ser, hermano, discúlpeme, la iglesia no va a ser famosa. Aquellos que quieren que la iglesia sea famosa están equivocados, porque la Biblia dice que la iglesia que va a ser rescatada, allá en el libro de Apocalipsis, le dice: por cuanto tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero no tiene fuerza, es la iglesia poca fuerza. Eso es muy importante, hermano. Mire, con todo respeto, yo sé que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Yo lo sé, yo lo creo. Decíamos en el mensaje anterior,
la tremenda experiencia que tuvimos acá el viernes antes de la Santa Cena, que tuvimos una batalla tremenda en donde levantamos aquí 15 espadas, hermano, no sé, fueron 15 o 14, que fue algo impresionante, y Dios dio una palabra en Génesis capítulo 8, versículo, ¿cuál era? 5, en donde decía, a partir del primer día del 10º mes empezaron a decrecer las aguas, y nosotros nos tomamos de esa palabra ese día, y a partir de ese día no ha llovido en Guatemala. Pero las lluvias estaban destruyendo nuestra nación, y a partir de ese día no volvió a llover. Pero, perdóneme, hermano, pero yo no puedo pensar que esa fue una casualidad. Tuvo que haber sido una voz profética sobre la nación, y que nosotros en un lugar minúsculo, si usted lo quiere así, tal vez despreciado por algunos, pero no por Dios, en la zona 5 se declaró una palabra. Y Dios dijo, esa palabra viene de mi corazón, y así se hace, y así se hizo. Yo sé que algunos tratarían de explicar esto, hermano. No, hermano Sergio, lo que pasa es que cesó el invierno y que la época de los huracanes, a mí no me venga con cuentos, si la época de los huracanes es esta para Cancún y para Cuba y para todo el Caribe, entonces no me venga con cuentos de que aquí no iba a pasar algo con todo el clima tan loco, tan enloquecido que está. Una palabra que Dios puso en el corazón de todos nosotros. Yo sé que nosotros podemos hacer entonces la diferencia en una nación y detener las cosas y los juicios, porque la Biblia dice, si hubieran 10 justos, por esos 10 no voy a destruir la ciudad. Pero pretender que nosotros vamos a cambiar la fisonomía de toda la sociedad y que le vamos a arreglar el mundo al Señor para que el Señor regrese, no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. Entonces la iglesia se le va a manifestar al Señor en silencio, y en silencio, miren lo que pasa. Sofonías 3:17, Jehová tu Dios está en medio de ti como poderoso. Él salvará, se alborozará sobre ti con regocijo, se hará silencioso en su amor. Estará gozoso cerca de ti con gritos felices. Otra vez, o está en silencio o con gritos. O es silencio, o hay ruido, o está presente, o está ausente. Pero todo lo que hemos visto este día es que está, pero no está. Que hay silencio, pero hay ruido. Entonces tienen que ser dos grupos aquí, en donde va a ser silencio, pero nosotros vamos a oír el ruido de los gritos, el regocijo del amado en nuestro, pero va a haber un silencio. A veces, hermano, a veces Dios guarda silencio, no te contesta, pero Él te está admirando, y Él está enamorado, porque esa es la manifestación más poderosa. Yo, como le he dicho con anterioridad, hermano, y con todo respeto, se lo quiero repetir, y espero que usted tenga oídos circuncidados para oírme lo que yo le voy a decir. Porque hoy hemos estado ministrando diferentes espíritus, y dentro de los espíritus que hemos ministrado es espíritu de santidad. Y yo espero que ese espíritu de santidad venga sobre usted y venga sobre mí, pero poderosamente, y que nuestros pensamientos sean acoplados a los pensamientos divinos. Entonces, la Biblia dice esto, hermano, óigame, la Biblia dice, y yo se lo he dicho muchas veces, como el mancebo se goza sobre la doncella, ¿cómo se goza el mancebo sobre la doncella?
Cigaña, juguemos la araña, ¿con quién la jugamos? ¿Ah? ¿Así se goza? No, hermano. Está hablando de una intimidad sexual. Pero después dice, así se gozará Jehová, el Dios tuyo, sobre ti. O sea, lo que está diciendo es la culminación, el amor máximo. Dios lo compara con una relación de esa índole. Lo que pasa es que nuestra mente ha sido enchuquecida con cochinadas desde que somos pequeñitos. Desde que estaba el muchachito desnudo que la mamá le acababa de quitar el pañal y se empezaba a tocar. Y el chispa, tojo chuco, asqueroso. Y el pobre, ¡ay! Desde la religión quizá que era mayoritaria, porque ya no lo es, que te decían que el pecado original era el sexo. Y después viene el otro extremo en este tiempo, en donde el sexo se mira por todos lados, bajo la óptica mundana, en donde sí es una aberración. Pero Dios compara los amores. Mire, Dios compara el amor más sublime entre Cristo y la iglesia, y lo dice Pablo en Efesios, y dice, yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de Cristo y la iglesia, y está hablando de un matrimonio. Y ahora viene la Biblia y dice, así como el mancebo se goza sobre la doncella, así se gozará el Dios tuyo sobre ti. Y cuando concatenamos ese versículo, lo contextualizamos con este de Sofonías 3:17, dice, Jehová está en medio de ti. Poderoso. Él salvará. Entonces hay silencio, hermanos. Hay silencio y hay gritos. Tiene que oírme con oídos circuncidados. Y tal vez, y definitivamente yo no puedo hablar más claro, porque hay muchos solteros. Y por respeto a usted y a ellos, que tal vez son sus hijos, no voy a hablar más específicamente, más claramente, mejor se lo dejo por parábolas y el entendido que entienda. Pero ahí lo que dice es que va a haber silencio y va a haber ruidos. Gritos de júbilo. Lo que estoy diciendo es que en la manifestación de silencio va a haber una manifestación de amor tan poderosa entre Dios y la iglesia, que va a ser la culminación, sí. Que ya no, el viento recio fue extraordinario, los terremotos fueron pero terribles y extraordinarios, el fuego fue preciosa la experiencia, pero el silencio. Vas a terminar, ay, perdóname que te lo diga de esta manera, pero súper requete contra hiper mega ultra colgadísimo. Esa es la manifestación silenciosa. Los que analizan los avivamientos, hermano, dicen que Guatemala tiene un avivamiento silencioso. Pero ellos no lo miran desde este ángulo, pero el avivamiento es silencioso, así le llaman. ¿Yo qué culpa tengo, hermano? Amén, lo recibo. Entonces, dice acá, Génesis 24:21, dice, entre tanto el hombre la observaba en silencio, en silencio, en silencio. Es la manifestación silenciosa para saber si el Señor había dado éxito a su viaje. Usted sabe que aquí está hablando de la historia extraordinaria de Abraham, Isaac, Elíasar, Rebeca, y que el siervo desciende. Hermano, qué cosa más tremenda. Y es el Espíritu Santo que hace una petición y se queda callado, ya no la vuelve a hacer, para ver en silencio cuál es la respuesta de la iglesia. Dios pide. Usted viene a la iglesia a pedir.
Es lícito, no se preocupe, es lícito. Pero Dios pide. El grado máximo de un cristiano que viene a la iglesia no es tanto para pedir, sino que para dar. Pero para dar lo que Dios le pidió. ¿Qué pide Dios? Dígame versículos. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23, 26. Pero mire, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces él viene, hermano, ¿cómo es posible que Dios se ponga a pedir si Él es dueño de todo? ¿O no? No, si hasta estoy tentado en cantarle, hoy todo el día he estado cantando himnos del recuerdo. Había un himno que cantábamos en donde decía, si te sirve este corazón, tómalo, es tuyo. Dame de beber. Tú siendo la samaritana, tú siendo hombre, yo mujer, tú judío y yo samaritana, ¿no me pides de beber? Si tú supieras quién te está pidiendo. Pero a esta mujer le pidió de beber y se quedó silencioso. La manifestación es secreto. La prueba final de todos estos avivamientos, cuando ya pasaste los tres, el viento recio, el terremoto y el fuego, es que va a llegar una voz de Dios y te va a pedir algo. Y no te lo va a repetir. Te va a decir, ¿sabe qué otra cosa pide el Señor? Pues eso lo dice la Biblia. Traer los diezmos a la alfolía de alimento en mi casa. Lo pide. Lo pide. Entonces viene Dios y te hace una petición. Y se retira. Y desde lejos te empieza a observar. Y como Dios tiene paciencia. Y ahí está. Y nosotros a veces nos hacemos los locos, ¿verdad? Pero es el examen final. Es el examen final. Ahorita me parece que ya pasaron los exámenes finales de los muchachos, ¿verdad? Pero es el examen final, el examen final. En el examen final todo está en silencio. Muchachos, por favor, todos los cuadernos debajo del escritorio. No quiero celulares. Los voy a machacar, no quiero tal cosa, no quiero tal otra. Silencio, porque ese examen, el silencio es un examen que te hacen. A veces tú pides y no te contestan. 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón y ya me dijo, la última vez me dijo, bástate mi gracia. No se lo quitó, o sí se lo quitó, a saber, hay silencio. Lo único es que Pablo no relata con exactitud todo lo que pasó, solo le dijeron, bástate mi gracia, hay silencio. Es un nuevo nivel. Espérame. Mira esto. La Biblia latinoamericana relata cómo llegó aquella mujer al templo y esta dice que solo el sacerdote la observaba y decía, está tan loca, o está bola, o está drogada. No, yo digo que está bola. Pero veía que solo movía los labios sin pronunciar palabra, pues Ana oraba en silencio y él pensaba que estaba ebria. Pero Ana estaba en silencio, hermana y hermano. Ella llegó al momentito, esta mujer llegó al momentito en que ya no le interesaba que fueran oídos sus gritos. Silencio. Pero su corazón estaba, Padre, ayúdame, por favor. Señor, mira, yo no aguanto. Señor, por favor, bendice a Penina. Está bien, yo la bendigo, Padre, pero ya no aguanto. Bueno, usted sabe toda la manifestación. Esa fue una manifestación en silencio. Eso va a venir antes de la aparición, en silencio. Viento, terremoto, fuego, silencio, silbo apacible. Los ruidos delicados
del silencio. Enamoramiento extraordinario del Señor sobre su iglesia y la iglesia para el Señor. Miremos otro versículo acá, antes de entrar en la línea del tiempo que le quiero mostrar. Salmo 62:5. Alma mía, espera en silencio. Espera en silencio. Solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Alma mía, tranquila, alma, por favor, tranquila. Ya le pedimos, ya lloramos, ya ayunamos, y ya vigilamos, ya hicimos, ya oímos la palabra, ya hicimos esto. Ahora voy a esperar en silencio. Qué tremendo. Y óigame, acá, Ruth 3:7, cuando Boaz había comido y bebido y su corazón estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón de grano, y entonces ella fue silenciosamente. Ella no se puso a gritar, voy a conseguir redentor. Todos los que me quieran acompañar. No, solita. Se fue en silencio, destapó un sitio a sus pies y se acostó, y ahí se quedó hasta que él se despertó y sintió que había una mujer a sus pies, y entre paréntesis, si uno quiere una mujer a los pies de uno, hay que dormirse junto al montón de trigo. No. ¿Cuántos son casados? Les voy a hacer una pregunta, hermano, muy comprometedora a los hermanos. ¿Cuántos hermanos quieren tener a su mujer a sus pies? Ninguno se atrevió, ¿ah? No, hermano, es que si le digo yo después. Voy a cambiar la pregunta, pues. Voy a cambiar la pregunta. Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas mujeres son casadas aquí? ¿Ah? ¿Qué? ¿Amén qué? ¿Cuántas se animarían a estar a los pies de su esposo? Oí un gloria a Dios masculino. ¿Sabe por qué? Ahorita hay una revolución en la mente de muchas. No, que a los pies nos hizo Dios iguales. En Cristo ya no hay varón ni hembra. Les hierve la boca. Por decir otra cosa, ¿ah? La mente. Ahí están. No, si somos iguales aquí, o todos hijos, o todos entenados. Mire, hermano, una mujer no se podría arriesgar a estar a los pies de su esposo si no sabe que su esposo merece que ella se ponga a sus pies. Y en Cristo Jesús, ahora oí amenes femeninos. Pero recuérdese usted que estoy hablando de Cristo y la iglesia. Y el ejemplo es el matrimonio. Entonces la iglesia no se le puede poner de tú a Cristo. Yo oí a un predicador una vez diciendo, tú tienes que pedirle de tú a tú eres rey y él es rey, de tú a tú le tienes que ir a pedir cuando ores. Bueno, que le pida a él, yo a los pies. Porque como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Echado sobre tierra. No soy digno de desatarle la correa de su calzado a sus pies. Pero esto solo se logra después de los 3 avivamientos. Entonces viene el avivamiento silencioso, glorioso. En donde dejas de pelear en tu interior, hermano, en donde dejas de estar con tantas charas y de reclamar derechos dentro de la iglesia y en el reino. No, yo tengo derecho, yo soy cristiano, yo soy aquí, hermano.
Silencio, como cordero mudo. Fue llevado al matadero y no abrió su boca. Pero hay cristianos, hermanos, que quieren tomar la justicia en sus propias manos dentro de la misma iglesia. Y según lo que a ellos les parece. Obvio que no les ha pasado ninguno de los 3 avivamientos, porque no les han roto el monte de la altivez. ¿Usted creyó que iba a decir otra cosa, ah? Sí, usted creyó que iba a decir que no les habían roto el alma o otras cosas, ¿ah? Pero por eso es necesario el viento, el terremoto y el fuego. Porque ya está preparado. Pero, hermano, le leo un último pasaje antes de entrar en la línea del tiempo tan extraordinaria que un hermano me ayudó a hacerla, lo bendigo en el nombre de Jesús, porque nos pone en una perspectiva bien bonita. Ahí va a ver. Este verso, mire qué tremendo. Cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían acabadas. ¿Usted es piedra? Dígale al hermano que tiene la par, usted es piedra. Pero piedra viva. Eso lo dice Pedro, eso no lo digo yo. Entonces, como vosotros, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Entonces ahora viene y traen. Dice cuando se edificó la casa. ¿Qué casa? La iglesia. La novia. Cuando se edificó, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Oye, le voy a leer todo el verso. De tal manera que cuando la edificaron, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En otros lugares, hermano, en la iglesia, en las congregaciones, ahí estaba el avivamiento del viento, del terremoto, del fuego, quitando las aristas, golpeando las piedras, y cuando terminaron, entonces ya está terminada. El Espíritu Santo dio su ok, está terminado. El supervisor por excelencia, el Espíritu Santo dijo, ya está terminada, ya está perfecta. ¿Y aquella? Ya está perfecta. Y la otra ya está perfecta. Júntenlas. Y no se oyó ruido de martillo. Ensamblaron. Ese es el avivamiento del silencio. Por eso ahorita, hermano, ahorita son los martillazos. Ahorita son los tunazos. Ahorita son los guadañazos. Ahorita es cuando nos chocamos incluso piedra con piedra. Para limar asperezas, porque la Biblia dice que como el hierro afila el hierro, el rostro del hombre prepara el rostro del hombre. Entonces dentro de nosotros mismos estamos afilando. Hasta que llega el avivamiento del silencio y ya está terminado. Está preparada esa piedra, está preparada, ya sufrió todo lo que tenían que sufrir y no por gusto, porque hay hermanos que sufren por gusto. Usted no va a sufrir por gusto, hermano. Ni va a envejecer por gusto. Entonces, le voy a presentar la línea del tiempo. En primer lugar, en esta línea del tiempo escatológica, tenemos que acomodar estos 4 avivamientos. Y para eso me va a servir esta pizarra inteligente y usted va a hacer sus preguntas en un momento. Entonces la línea del tiempo escatológica que quiero presentarle empieza definitivamente con la cruz del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estamos en el entendido que aquí empezaron los tiempos postreros en el holocausto según Job 19:25. Por favor, necesito Job 19:25.
Necesito ayuda con un micrófono por acá, si fueran tan amables mis amados hermanos, y alguien ahí, pilas, que busque Job 19:25, ahí por ahí. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Ahora, yo sé que mi Redentor vive. Eso está diciendo este tremendo hombre de Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y en el tiempo postrero, en el tiempo escatos, en el tiempo final, se levantará del polvo. Hay una versión, no sé si la tienen a la mano, que dice se levantará de las cenizas. Cuando vemos que se levantan las cenizas, quiere decir que aquí se marca en el holocausto, se marca en esta línea del tiempo el inicio del tiempo postrero, acá, inicio de los tiempos postreros. En ese periodo, vamos a ver, 50 días después de esa flechita, es cuando empieza el avivamiento del viento recio. Juntamente con el avivamiento del terremoto y del fuego. Entonces, los tiempos postreros datan desde la cruz, el holocausto, en el infierno, y abarcan hasta el principio, o mejor dicho, el final del milenio, principio de eternidad. Estos son tiempos postreros. Después en la eternidad no puede haber tiempos postreros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber tiempos postreros? Porque no hay tiempo. Ya es eternidad. Entonces nosotros estamos viviendo los últimos minutos del tiempo postrero. Pero espéreme. Entonces, vámonos para nuestros días. Y notemos que acá está en la pretribulación, que son 5 meses, según Apocalipsis 9:5, Apocalipsis 9:10. Si me hacen favor, lo vamos a leer así rapidito, porque en esto, como lo hemos explicado en algún momento, voy a ir rápido, solamente para ubicar en dónde están los 4 avivamientos, los 3 que ya le dije, y del silencio, que entonces le voy a decir que son 4. A ver si lo tenemos, por favor. 9:5 y 9:10. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Y el versículo 10 dice, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Esa es la pretribulación. Es un periodo de preparación. Inmediatamente después vemos los 3 años y medio de la tribulación, como lo hemos visto en anteriores oportunidades, y los 3 años y medio de la gran tribulación. Ojo con esto, estas 2 partes de acá, estas 2 partes de aquí, lo que están haciendo es 7 años. Esos 7 años es la semana 70 de Daniel. La semana 70 de Daniel está determinada sobre quién. El Señor le dice a Israel, a Daniel, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí no tendríamos que ver absolutamente nada nosotros. Por eso yo no puedo estar de acuerdo con la teología que dice que la iglesia se queda en la gran tribulación. Porque habrían muchas incongruencias bíblicas. En primer lugar, en este periodo tribulacionario, mire, le voy a dar este razonamiento. En este periodo tribulacionario, la autoridad máxima, eso según la Biblia, los 10 reyes le dieron su autoridad a la bestia. Y la autoridad máxima va a ser el anticristo. Y la Biblia dice en nuestro tiempo, para nosotros, para la iglesia, dice que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, porque toda autoridad que está ha sido puesta por Dios. Entonces, si la iglesia pasa la tribulación, entonces tendría que orar por el anticristo. ¿Usted oraría por el anticristo? Bendícelo, Señor, por favor. Al contrario,
Dice la Biblia que los santos lo vencieron. Quiere decir que entablaron guerra contra el anticristo. Y el anticristo los perseguía y ellos lo vencieron por el testimonio, su testimonio, el nombre del Señor, y fueron mártires. Ahora mire pues, este periodo entonces que se mira tan pequeñito, pero que realmente aquí representan aproximadamente 2000 años, es el periodo de gracia. O, si usted quiere, le llama la era de la iglesia. Le quiero repetir esto. Y quiero que usted me ayude para convencer al hermano que tiene la par. La iglesia no fue puesta para tribulación. Para la tribulación. Para tribulación sí, pero para la tribulación esta no. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. De muchas, pero no de la tribulación. Entonces mire pues. Este es un periodo de transición. Este periodo va a ser terrible. Pero aquí ya no tiene que estar la iglesia. Aquí, desde aquí, ya no tiene que estar la iglesia. La más que vencedora. Entonces, este otro periodo es cuando Dios retoma su trato con Israel. Como ya le dije, la semana 70 de Daniel. Entonces, estos sellos aquí, que están acá, Apocalipsis 6:1 al 12, Apocalipsis 8:1 al 5, el séptimo sello, si quieren lo leemos, perdón, leamos, vamos a ver, del 1 al 12 sería mucho, eso para que usted lo lea en casa, pero yo quiero leer cuando se abrió el séptimo sello. Cuando se abrió el séptimo sello. Por favor, cuando se abrió el séptimo sello. Busca por favor. Séptimo, es 8:1. 8:1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante... Paremos aquí. Mire pues, entonces cuando aparecen las trompetas, cuando empiezan a sonar las trompetas, tuvieron que haber pasado los 7 sellos. Porque las trompetas no empezaron a sonar hasta que se destapó el último sello. Por favor, volvé a leer. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Sí. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Ya llegó el avivamiento del silencio. Hay que cambiarle la batería. Entonces, aquí se destapa el séptimo sello, se le dan las trompetas a los ángeles, y entonces este séptimo sello habilita la primera trompeta. Gracias. Habilita la primera trompeta. Pero ahí no se ha ido la iglesia. O sea que la iglesia va a ver, y ya vimos, nosotros ya estamos viendo la apertura de los 7 sellos, y vamos a ver el sonido de la primera trompeta. Lo vamos a oír. Habría que explicar y que leer cuál es la primera trompeta.
Pero vamos corriendo. Después vino la segunda trompeta, según Apocalipsis 8:8 al 9. Después vino la tercera trompeta, que es Apocalipsis 8:10 al 11. ¿Saben qué? Si quieren leemos del 8:6 al 8:11. 8:6 al 8:11. Con nuevas fuerzas baterísticas. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Estas 3 trompetas nosotros ya las empezamos a oír y a ver actuar en nuestro tiempo. Ya lo hemos explicado en algunos momentos, cuando vino el derrame del petróleo y toda la contaminación ecológica que se ha puesto de manifiesto este año, lo hemos explicado. Entonces, yo lo único que estoy haciendo, hermano, es para que usted se dé cuenta de la cercanía de los eventos. Y, sí, yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo, hermano. Entonces viene la cuarta trompeta, y cuando va a venir la quinta trompeta, viene la pretribulación. Entonces aquí a la cuarta trompeta tiene que suceder un evento escatológico impresionante. La parusía. Aquí tiene que venir la parusía. Me voy a apurar porque me agarró el dedo la puerta. Entonces la parusía está en 1 Tesalonicenses 4:15 al 17 y todos los versículos que con anterioridad le hemos mencionado. Y entonces para la parusía está el tribunal de Cristo, que está escrito en 2 Corintios 5:10. Aquí tengo que parar otra vez. Recuérdese que Dios tiene 3 tribunales: el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. ¿Amén? El del Padre es el gran trono blanco. El del Hijo es el bimá de Cristo de 2 Corintios 5:10. Y el del Espíritu Santo es la Santa Cena. Todos van a llegar al tribunal del Padre, ante el gran trono blanco, con excepción de los que fueron sustituidos. ¿Quiénes fueron sustituidos? Nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Hijo de Dios se presentó ante el tribunal del gran trono blanco, ante el Padre, sustituyéndonos a nosotros, porque nosotros éramos culpables. Y entonces Él se presentó y dijo, yo me hago responsable, ellos son culpables, descarga tu ira en mí. Entonces nosotros ya pasamos el juicio del gran trono blanco, ya lo pasamos, ya no lo tenemos que pasar. ¿Por qué lo pasamos? Lo pasamos en Cristo Jesús. Oh, hermano, eso es glorioso. Un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. De veras. Uy. Ahora. Ay, Dios mío. Aquí tengo que decirle una cosa, que lo hemos platicado. En ese momento yo creo que se va más o menos el 50% de la iglesia. De los que estén vivos. Y el otro 50% se queda. ¿Se recuerda que platicamos? Estarán 2 en el campo, estarán 2 en la cama, estarán 2 en el molino. Entonces se queda el 50%. Pero los ministros se van todos. Todos.
porque les van a contar las costillas. Y entonces, se lo va a comprobar, entonces ahora algunos los regresan avergonzados, pero se llevan a todos. Y algunos los regresan avergonzados. Y quiero que leamos Lucas 12:47. Por favor, acá, tú encárgate de Lucas 12:47. Tú encárgate de Mateo 22:13. Y tú encárgate de Mateo 25:30. Y los vamos a leer. Porque si no, no tiene explicación estos 3 versículos que le estoy mencionando en este momento, aunque hay más. Pero solo para que los miremos rapidito, ya empecemos. Lucas 12:47 dice, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. El criado que sabe, el siervo que sabe lo que quiere su amo, pero no lo hace, será castigado. ¿Cuándo? Bueno, pues podría ser en ese mismo momento. Pero cuando ponemos el contexto de Mateo capítulo 22, verso 13 y 25:30, oiga lo que dice. Mateo 22:13 dice, entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies. Mira, perdona, léetelo desde unos versículos anteriores, porque esta es la historia de aquel cuate que se metió a la boda. Se metió a la boda. Y no llevaba traje de boda. Ese es un siervo. Leámoslo. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. O sea, ya estaba en la fiesta de las bodas. Ya estaba arriba. Y el padre del novio empezó a supervisar. Muy bien, este está bien, este está bien, este ¿por qué no está bien vestido? Y llegó con él, ¿por qué no estás vestido para las bodas? ¿Por qué estás aquí en las bodas si no estás vestido? Y él enmudeció. Entonces lo agarró y le dijo a sus siervos, echen las tinieblas de afuera. Las tinieblas de afuera es la gran tribulación. Leamos Mateo 25:30, por favor. Siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. O sea, si usted lee todo, no solo el texto sino que todo el contexto, se da cuenta de que todos los ministros se van, y todos regresan. Pero unos regresan castigados y los otros regresan a ayudar. Los que pasan el examen regresan en carne y huesos. Los que no pasan el examen regresan en carne y sangre. ¿Cuántos quieren ser ministros? Ahora miremos esto. Estos son los ministros huidos. Aquí pusimos huidos en 1260. ¿Por qué razón? Porque la palabra griega huidos, al sumar su valor numérico, da 1260. Lo interesante es que según Apocalipsis 12:14, estas son las 2 alas de la gran águila que le dan a la mujer para que sea sustentada en el desierto por 1260 días. Esos son los ministros que regresan en carne y huesos. El otro versículo, solo 12:14 leamos, porque el de Efesios capítulo 4, verso 12 es aquel en donde dice, y Dios mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y después dice, ¿para qué? Y después dice, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Eso no, todos, ¿qué quiere decir?
Y si el 50% de la iglesia se queda, entonces no son todos. Entonces los ministros tienen que regresar por los que se quedaron. Yo espero con todo mi corazón que usted no se quede. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, le voy a decir una cosa. Si usted se queda, después de haber estado oyendo todo lo que ha oído, porque hay cristianos que ni siquiera les predican esto. Al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces, yo ya lo arruiné a usted. Porque lo comprometí. Y no solo a usted, un montón de gente que oye esto, hermano, y dice, qué bonito ese mensaje, hermano, qué lindo eso de escatología, hábleme un poco, ya lo arruiné. En el momento en que le empiezo a decir, ya lo hice responsable. Mejor le hubiera sido no saber. Pero a usted, hermano, ¿usted va ahorita por todo o se queda sin nada? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Usted va por todo. Eso solo el Espíritu Santo le puede hacer esa convicción en su mente, hermano. Bueno, miremos otra cosa, pues. Entonces aquí viene la quinta trompeta. La quinta trompeta es el primer ay. Según Apocalipsis, capítulo 9, verso 12. Qué lástima que allá en aquella pantalla no se mira bien, hombre. Pero en esta sí se mira. Apocalipsis, y en las televisiones imagino que sí se mira, ¿verdad? Si es que como está todo el esquema escatológico, hermano, y que aquí le tenemos que añadir algunas cositas, ¿verdad? ¿Ah? Sí, podría ser que lo pudiéramos imprimir y lo repartimos ahí por la módica suma de la reposición de lo que se necesita, ¿verdad? Sí, podría ser que lo demos, tal vez los pastores me ayudan para ver en dónde lo podemos dar a los que están interesados. ¿Quiénes están interesados? O si no, lo podemos poner en el próximo número de la revista. ¿Verdad? Solo que entonces sí voy a cobrar la revista. No. No, pero yo lo quiero ahorita, dice usted. ¿Va? Está bien, perfecto, como ahorita en dominicano. Ok, sigamos. Esta sería entonces la quinta trompeta, Apocalipsis 9:1 al 12, es el primer ay. Ahí muere 2.000 millones de personas en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, inmediatamente después, viene la tribulación, sexta trompeta. Aparece aquí, la sexta trompeta, aparece ahí, y empieza desde Apocalipsis 9, del 13 al 21. Aquí quizá, bueno, sí, yo creo que ahí están definidos cuándo son los ayes, porque me interesa mucho, porque eso marca el orden cronológico de los eventos. Inmediatamente después, eso está en Apocalipsis 11, 14, muy importante, porque ahí se describe cuando empieza el primer ay, cuando empieza y termina el primer ay, cuando empieza el segundo y termina, y cuando empieza el tercero, y entonces eso desbarata la teoría que dice que la tribulación va a ser solo 3 años y medio. A esta altura del partido, aquí, cesa la ofrenda y el sacrificio. Esto quiere decir, hermano, mire, pues se lo voy a poner aquí. Esto quiere decir que la ofrenda tuvo que haberse dado aquí, el inicio de la ofrenda. Entonces aquí tuvo que haber habido la restauración del templo.
Y empezaron las ofrendas, el pacto con el anticristo. Y aquí está en un periodo, y aquí es la abominación desoladora de la cual habló Daniel, ahí Daniel 9:27, aquí empieza. Y ahí se manifiesta el anticristo, y entonces ahí lo reconocen los judíos y dicen, este es un hijo del diablo, este no es el Mesías. Y entonces los empieza a perseguir. Entonces en ese momento, aquí empieza la ira, en este momento es la ira del diablo sobre los hijos de Dios, que se quedaron, que no se fueron acá, y aquí empieza la ira de Dios sobre los hijos del diablo. Yo no le recomiendo que usted se quede. Esa pelea es ajena, esa pelea no le corresponde a usted. Yo le recomiendo que usted ore, que incluya una cosa en sus oraciones de ahora en adelante. Por favor, Señor, considérame digno de escapar de las cosas que vendrán. A mí, a mi casa, a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos. En el caso mío, a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis hijos espirituales, a las congregaciones que cubro. Por favor, papito lindo, que considéranos dignos, que hay un derramamiento de tu Espíritu Santo de una manera tan portentosa. La gracia, en ese avivamiento del silencio, que nos prepare para tu aparición aquí en la parucía, en el arrebatamiento. Entonces miremos acá, estas son las bodas del Cordero, según Apocalipsis 19:7, a partir del tribunal de Cristo para acá, 7 años. Entonces de aquí es de donde sacan a los cuatíos aqueos, porque ya estaban en la fiesta de las bodas, los fuertes. Y entonces ahora vienen otras cuestiones tan importantes, viene la séptima trompeta, que sería el tercer ay, que sería en la finalización de la tribulación, con la epifanía, es decir, la segunda venida del Señor, que más me gusta decir venida pública en vez de venida epifánica. Ok. Inmediatamente después de eso, esta séptima trompeta, mire usted qué cardíaco esto, esta séptima trompeta, según Apocalipsis, capítulo 16, verso 2 al 18, habilita las 7 copas, es decir, el séptimo sello habilita las 7 trompetas. De las 7 trompetas se habilita al final las 7 copas, pero eso usted lo puede ver ahí, yo no me estoy imaginando, esto ahí está en la Biblia, yo solo estoy siguiendo el mapa. Esta séptima copa habilita los 7 truenos. Aquí al final de la tribulación hay un Armagedón, hay otra batalla aquí, terrible hermano, en donde se seca el río Éufrates, se seca, y entonces pasan los reyes del oriente, que entiéndase, los coreanos, los chinos, los japoneses, vienen hacia Megiddo, hacen una guerra extraordinaria aquí en Armagedón, y entonces después viene el milenio, que lo pusimos bien pequeñito hermano. Bien pequeñito porque no cabe en el esquema este. Y aquí viene la batalla de Gog y Magog. Pero recuérdese, por favor, recuérdese, yo necesito que usted se recuerde esto. Yo le dije que Rusia iba a invadir a Israel porque está en el libro de Ezequiel. ¿Cuándo va a invadir Gog y Magog a Israel? Según Ezequiel 38:2, lo tiene que invadir aquí. Este pasaje de Ezequiel 38:2 lo vamos a tener que movilizar para acá. Porque esa es la Gog y Magog terrenal. Recuérdese que hay Babilonia celestial y terrenal. Recuérdese que hay Jerusalén terrenal y celestial. Entonces así hay Gog y Magog terrenal y celestial. Entonces al final del milenio es la Gog y Magog celestial que desciende sobre Jerusalén. Uy, hermano. Ya ahorita finalizo. Yo me lo disfruto, fíjate. Yo miro a algunos de ustedes así, levantando la ceja, pura María Félix así.
eso necesitamos las preguntas. Tengo 10 minutos para preguntas. Y después viene el gran trono blanco. Y después vemos en todo este periodo las 7 resurrecciones que conforman las 2 que ya conocemos. La primera es Colosenses 1:18, Jesús el Cristo. Después están los santos del Antiguo Pacto, donde está Jesús y santos del Antiguo Testamento. Leamos Colosenses 1:18, por favor. 1:18, Colosenses. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces Él es el que resucita primero. Por eso es que los muertos que resucitaron en Mateo 27, resucitaron cuando Él murió, pero no pudieron salir de sus tumbas hasta que Él resucitó, porque si no ellos hubieran sido primicias. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, y todos los que el Señor resucitó y los que resucitó Eliseo, y esos tuvieron que haber vuelto a morir, porque si no esos tendrían que haber sido primicias antes que Cristo, y no puede nadie ser primicias. Jesús es el primogénito entre los muertos. Entonces aquí hay 2 grupos, Jesús y los santos del Antiguo Testamento. Inmediatamente después está el tercer grupo en los arrebatados, que está 1 Corintios 15:23 y Tesalonicenses 4:16-17. Después está en el periodo tribulacionario, los 2 testigos, que sería 4. Después está en la Epifanía, la cosecha epifánica, con vestiduras blancas, Apocalipsis 20:4-5 y Apocalipsis 7:14. Después está el rebusco en Apocalipsis 20:5. Y esto conforma la primera resurrección. Y por último viene la número 7, que es la resurrección. Aquí yo creo que todavía hay un rebusco. Aquí yo creo que todavía hay un rebusco que se salva. Por eso abren los 2 libros, de las obras y el libro de la vida. Los que no los encuentran en el libro de la vida los echan al infierno. Y los otros, pues, se salvan. Pero se salvan por un pelo de rana. Las ranas no tienen pelo, ¿verdad? Entonces parece esa sería la segunda resurrección. Ok, dejémoslo hasta ahí y vengan las preguntas en el nombre del Señor Jesús, nos ayude. Este esquema le vamos a hacer algunas modificaciones muy leves, porque está perfecto. El hermano que me ayudó en esto captó verdaderamente el espíritu de lo que hemos enseñado y nos va a servir. Creo que lo voy a poner, si el Señor me ayuda, en la revista, pero nos tendríamos que esperar hasta el 7 de noviembre. O si no, lo hacemos un tiraje, pero tal vez la revista sería mejor, ¿verdad? Pues, aquí ya saben que es democrático, se hace lo que yo digo, entonces, A ver. Apóstol, tal vez se podría incluir la gráfica en el DVD de esta enseñanza. Incluimos la gráfica en el DVD de esta enseñanza. Así lo vamos a publicar por todos los medios. Amén. Muy bien. ¿No hay preguntas? Ok, vamos a orar. ¿Sí hay? Dice esta pregunta: ¿en dónde se van a congregar el 50% de la iglesia que se quede? Es decir, ¿cómo van a hacer para llegar a la medida según Efesios capítulo número 4? A los que se quedan, pretribulación, tribulación, esos tienen un lugar en donde los van a guardar por 1260 días, se los van a perseguir con furia en este periodo tribulacionario. Acá ya con la tribulación los van a entender. Sí, qué bueno. Aquí me hace falta otra cuestión. Aparte de las 4 etapas, me hace falta otra cuestión. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí. Por aquí, esta flechita hay que correrla más para, como por aquí estamos. A la par de la flecha negra. O sea que ya nos vamos. Yo creo que ya nos vamos. Puede ser que esté equivocado, pero yo creo que ya nos vamos. Sí.
Entonces, los 4 avivamientos, que los tenemos que meter aquí todavía, empezaron, acá empezó el primero, viento, acá el terremoto, pero quedó vigente, no se terminó. Llegó el Espíritu y ya no regresó. La palomita en el tiempo allá de Noé, salió del arca y ya no regresó. Acá estaría el fuego y entonces el silencio estaría por acá. Esos son los 4 avivamientos y sí deberíamos de tener otro esquemita acá que lo podamos hacer un poco más grande, de tal manera que esto mejor lo vamos a... Está bien lleno. Ahí está la mayoría del mapa escatológico, ¿verdad? Ok, a ver pues. ¿Qué misterios hay en el silencio? Viendo que cada vez que se menciona silencio en la Biblia sucede algo diferente. ¿Marcan los silencios etapas o ciclos en nuestras vidas? Sí, marcan etapas. Perdona, ¿quién fue el que leyó Apocalipsis? Que lo vuelva a leer. Apocalipsis 9:12. 9:12 creo que Dice, es. el primer haya pasado, he aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. No. Entonces tiene que ser... Sí. Séptimo sello. Ese tendría que ser 8:1. 1 dice, cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ese es el ruido del silencio. Y por eso, digamos, aquí pusimos todo esto porque es demasiada información en un solo esquema, pero este silencio de esta trompeta, que ya no cabía, esta trompeta tendría que estar por acá, los ruidos del silencio tendrían que estar acá. Por eso le dije que ese es el avivamiento de esta cuestión, en ese tiempo. Sería el Apocalipsis 8:1 aquí. Por eso le digo que esta flecha tiene que estar corrida más para acá y esto acá. Sigamos, hermano. Entre los siervos que pasaron el examen y que regresaron invulnerables a la tierra, ¿habrán mujeres? Sí, y qué bonita la palabra invulnerable, para que la podamos entender mejor. Carne y huesos, solo para los de la foto lo entienden, y carne y sangre, pero invulnerables. Sí van a haber, si hay ministros mujeres primarios, a tener que regresar. No, si aquí no se salva nadie, se salvan todos. Sigamos pues. ¿Quién es la mujer que se va al desierto y por qué la cuidan? Porque esa es la iglesia la que se quedó. Y por eso la tienen que cuidar, pero se queda una gran parte. Y después de ella, la bestia esa furiosa se va a hacerle guerra al resto de la simiente. Dice ahí. O sea, Apocalipsis 12 es impresionante. 12:14 es impresionante porque ahí describe también estos pasos que están aquí bien, pero apelmazaditos en esta sexta trompeta. Sigamos. Los siervos que fueron desechados y regresaron a la tribulación no fueron transformados en el arrebatamiento. No fueron transformados, por eso se quedaron como carne y sangre, entonces los matan, son mártires. Perdón, eso está en la Biblia, hermanos, yo no me lo estoy inventando. A Jezabel le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido, entonces yo la voy a echar en cama. Y a los que con ella adulteran, que son mis siervos, en gran tribulación. Por eso aquí no se trata de estar coqueteando con cualquier doctrina. No, porque hoy resulta que hay unos ministros que dicen que hay que ver el Corán y hay que ver otros libros y la Biblia para sacar la verdad. Y son connotados aquí en Guatemala. Que van a ver que se levantan. La Biblia es suficiente. Y que no me vengan con Confucio y con doctrinas de la India y todo eso. No, hermano, no. Sigamos. Ya me están enojando.
¿El niño al que resucitó Eliseo estaba dormido o muerto, ya que Jesús es primicia de la resurrección? Sí, por eso le digo, todos los que resucitaron antes de Jesús tienen que haber estado dormidos y a un Lázaro que tenía 4 días, todos ellos no pueden ser primicias, ninguno puede ser antes que Cristo, ninguno. Según Colosenses, este versículo de 1:18, Él es el primogénito entre los muertos. Sigamos. Si en el tiempo cronológico ya estamos en la primera trompeta, ¿en qué momento sucedieron los sellos del primero hasta el séptimo? Pues hay acontecimientos que parecen de la tribulación y gran tribulación. Sí, hermano, esa pregunta, voy a hacer un pequeño esquemita acá porque si no, miren, digamos, esto se los he comentado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esos son los sellos. Entonces los sellos se destapan, pero no pasan. Los sellos se destapan y empiezan a suceder muchas cosas de los sellos, pero no se desarrollan todos los sellos. Porque si usted analiza los sellos, las trompetas y las copas, hay algunos, por ejemplo, del río Éufrates, que se menciona varias veces. Entonces, digamos, el primer sello empieza a funcionar y va como por aquí. El segundo sello, como por aquí, y así sucesivamente. Aquí se habilita la séptima trompeta, perdón, la primera trompeta. 1, 2, 3, 4, bueno, hasta 7. Entonces empieza a funcionar un poquito de la trompeta. Pero cuando viene la tribulación, entonces este sello se avanza hasta aquí. La trompeta avanza hasta aquí. Cuando viene la gran tribulación y el final, entonces llega hasta acá. Es por eso yo le he dicho a usted algunas veces que esto es como una hoja de trabajo. Ahora ya no se hacen hojas de trabajo, creo yo. Pero cuando a mí me tocó estudiar, hacíamos hojas de trabajo en contabilidad. ¿Ya no se hacen o sí se hacen? ¿A mano o en Excel? ¿Ah? ¿Se hacen a mano? Mire pues, las hojas de trabajo eran así, más o menos. Solo para recordar aquellos momentos aciagos. Digamos, aquí estaba caja. Entonces, caja tenía 1000 quetzales. Entonces, esta caja se tenía que llevar hasta acá, con 1000 quetzales. Aquí se sumaban todas las cosas y todas se pasaban hasta allá. Después, se totalizaba acá 10,000 quetzales y tenía que dar lo mismo que acá, 10,000 quetzales. Pero avanzaban, conforme iba pasando el tiempo, iban avanzando. Así son los sellos más o menos, o no sé si lo hice más chibolas. Porque, ¿cuánto les gustó contabilidad? ¿Cuántos odiaban contabilidad? ¿Cómo quisiera que esos amenes, así con tanto fuerza, la dieran cuando, ¿cuántos se van en el arrebatamiento? Hermano, aleluya, muy bien. A ver, pues sigamos con otra pregunta. ¿Tan complicadas las preguntas? ¿Quiénes son Gog y Magog? Gog y Terrenal. Magog. ¿Y quiénes son los celestial? Ahí en Ezequiel 38 hay varias naciones que cuando se les hace seguimiento nos damos cuenta que es Rusia, Moscú, Togarma habla ahí también, y otros que son Alemania. Los que me recuerdo yo ahorita son Alemania, Rusia, pero habla específicamente de Moscú. Yo siempre me pregunté por qué, y nunca lo entendí hasta que se disolvió la Unión Soviética, porque para mí Rusia era todo la Unión Soviética, pero ahora, hermanos, son diferentes naciones que conformaban aquella, digamos que unidad que se deshizo, ¿verdad? Entonces, estos son terrenales, pero ya le dije que hay unos celestiales.
Ok, sigamos, hermano, rapidísimo. Hermano apóstol, según la línea del tiempo escatológica, ¿va a existir un movimiento evangelístico a nivel mundial? Sí, el movimiento evangelístico es ahora, pero se va a poner más grueso. Por eso hay mucha gente siendo evangelizada, hermano. Mire lo que pasó con los chilenos, estábamos hablando de los 33 chilenos que salieron con una camiseta que decía gracias Señor Jesús y con una Biblia que se las mandó las sociedades bíblicas chilenas. Le mandaron tanto la Biblia como las playeras y ellos se pusieron de acuerdo y salieron con las playeras y con la Biblia. Eso lo vieron 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. Eso es parte de la evangelización mundial. Sigamos. Dice, si en el arrebatamiento se va el 50% de la iglesia, ¿dónde quedan los versos de muchos son los llamados, pocos los escogidos y del 30, 60 y 100 por uno? Mire, yo he utilizado esos versos y me quedé y estaba muy triste porque yo decía que eran muy pocos los que se iban a ir, poquísimos, y yo ponía que el 99.99 se quedaban y solo se iba el 0.01. Cuando estuvimos analizando y yo le estuve predicando recientemente acerca de este tema, de los días de Lot y los días de Noé, el Señor nos acercó el Zoom, y entonces yo ahora puedo comprender, hermano, que en primer lugar el 30, 60 y el 100 por uno pueden ser 3 grupos, o puede ser uno solo que primero alcanzó el 30, después 60 y después el 100. O sea, no necesariamente podemos decir que eso inhabilita a la mayoría de cristianos, porque yo entiendo que Dios pues va a ser un derramamiento de gracia, que algo tiene que suceder en nuestras vidas, hermano. Yo no quiero que solo el 0.1% de los que yo pastoreo se vayan, hermano. Yo proclamo en el nombre del Señor Jesucristo que ustedes están creyendo esta verdad y que esos versículos no lo van a inhabilitar a usted, sino que lo van a invitar a la consagración. Muchos son los llamados, lo hemos explicado muchas oportunidades. Explicamos que los muchos no necesariamente están hablando de número, sino que yo se lo he explicado en Mateo capítulo 24 y 25, muchos serán engañados. Es decir, no sería un número, sino que un nombre. No sé si me voy a entender. En vez de ponerle un número, que son millones, pongamos muchos, es el nombre de unos. Entonces, y por causa del aumento de la iniquidad, muchos, el amor de muchos se enfriará. El amor de un grupo que se llama muchos. Desde luego que también va estrechándose. Eso es indudable, se va estrechando. Pero yo sí anhelo que sea el 50%. ¿Usted no lo anhela? Es que yo soy pastor, hermano, hombre, y entonces, pero el Señor es el que va a definir eso al final de cuentas. Sigamos con otra pregunta. ¿A qué regresan los ministros que dieron la estatura y que regresan en carne y sangre? A ser castigados, a morir como mártires, a reivindicarse. Sigamos. Yo creí que los otros. ¿Por qué el pueblo de Israel ignora o no reconoce todo lo que usted explica? ¿No se le ha sido revelado? ¿Hay algunos israelitas que ya están dentro de Israel espiritual? Bueno, en primer lugar, los israelitas no me oyen a mí. Yo creo que a mí me pusieron como a Pablo para explicarle a los gentiles y específicamente a los ebenezeritas, ¿verdad? Porque ni siquiera me quieren oír mis otros hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me van a querer oír los israelitas? Pero yo de todas maneras voy a seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y el que oiga el shofar, que lo oiga y que se arrepienta y que venga el arrepentimiento. Ahora, la razón es que
Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que hay muchos muchos judíos que se convirtieron a Cristo. Hay muchos. Entonces esos dejan de ser judíos para conformar un cuerpo de salvos llamado iglesia, como el caso de Pablo. Pablo era judío, pero él decía incluso que se había hecho gentil a los gentiles para ganar más gentiles. Entonces él entendió que se había botado la pared intermedia de enemistad, a él le fue revelado eso, lo escribió, y entonces formó una nueva entidad que se llama la iglesia. Esa iglesia ha hecho, no esa, la verdadera iglesia no ha hecho daño, pero hubo gente que se llamó a sí mismo iglesia cristiana que persiguió a los judíos. Hubo cruzadas para matar judíos. En el nombre de Cristo se expulsaron a los judíos de España y de otros lugares. Se les expulsó. Algunos en la Segunda Guerra Mundial que lograron escapar en barcos de la persecución nazi, ningún puerto los recibió. Algunos se suicidaron en el mar antes de regresar a Europa. Entonces, es obvio que los judíos, los judíos no distinguen entre cristianos y católicos. Usted llega a Israel y usted dice, yo soy cristiano. Yo ya le conté que un guía que dijo, vamos a oír al padre Sergio. Que vea mi Biblia. Y entonces todos éramos cristianos. Y entonces él dijo, un momento, vamos a oír al padre Sergio. Porque a ellos no les entra que hayan cristianos evangélicos, pentecostales, bautistas, católicos, todos los que no son judíos y mencionan a Cristo, ¡pam!, cristianos. Entonces, como los cristianos los persiguieron, no reciben la revelación esta. Ese es el movimiento que se ha tratado de hacer en los últimos años, cuando miles de cristianos, la última vez que fuimos a Israel iban 12,000, creo, no me recuerdo si eran 12,000 o más, cristianos representando a las diferentes naciones, pero a la iglesia evangélica, bendiciendo a Israel para cambiarles esa idea. Salimos a la calle y bendecíamos a Israel, Cuando pasamos, porque se pusieron una plataforma en donde estaban los meros cabezones, y ahí se estuvieron hasta que pasamos todos, y entonces nosotros empezamos y cantábamos himnos, y ellos también, no sé, movidos, organizados por quién, pero se pusieron a una banda que había ahí, empezaron, Jerusalén, qué bonita eres. Y nosotros lo cantábamos, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, y nosotros lo cantábamos como diciéndoles, miren, nosotros no somos aquellos, óiganos por favor. Porque, hermano, el pueblo judío ha sufrido demasiada persecución. Y por gente llamada cristiana. Nosotros tenemos que bendecir a los judíos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a toda la humanidad, pero entendemos que tenemos una deuda con ellos. Eso dice la Biblia. Eso no lo digo yo. Sigamos. La última. El primer ay de Apocalipsis se refiere a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tan cerca estamos de este acontecimiento? Ya. ¿Y quiénes promueven esta guerra? El anticristo. Todo lo que está pasando es el espíritu del anticristo. Y aquí no es que echémosle la culpa a él. No. El espíritu del anticristo está preparando todo ese rollo. Es una conflagración, es una confrontación a nivel mundial, hermano. Sigamos. ¿Ya no hay? Sí. ¿Qué pasa con los ministros que ya murieron? ¿Será que los que fueron aprobados también regresan para ayudar? Los que fueron aprobados tienen que regresar. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, en el capítulo 1, que él tiene otra parusía. Dice que él va a tener una parusía y que él tiene que venir. Por eso se menciona que va a venir Elías también, porque hay ministros que van a venir vivos a ayudar, que no murieron jamás.
Pero hay algunos que murieron y no murieron bien. No murieron bien. Los que no murieron bien no pueden resucitar para venir en ese primer turno porque están recibiendo el castigo que van a recibir aquellos acá, lo están recibiendo solo que aquí en el inframundo. Y no van a salir de ahí hasta que paguen el último cuadrante. Ese es importantísimo que nosotros lo entendamos, hermanos amados. Por eso, no sé si les conté ese testimonio de Operación Lázaro, creo que se llama, de un pastor africano que se murió y resucitó. Y que lo que pasó fue que él había discutido con su esposa, y entonces la esposa se salió del guacal y le pegó una trompada. Es un insulto tremendo, terrible, pero terrible. Para acá, para nosotros es un gran insulto, pero imagínense en una cultura como la de África. Entonces él se enojó tanto, pero por ser cristiano no le contestó. Hay algunos cristianos que sí contestan, pero bueno, este no contestó. Y entonces se fue a encerrar a su cuarto. Y su esposa fue redargüida por el Espíritu Santo y le fue a pedir perdón. Y le tocaba la puerta y le decía, perdóname. Y entonces él le dijo que no la perdonaba y él tenía que salir al día siguiente de viaje y que no la perdonaba. Y yo me imagino que en su mente estaba que se iba a divorciar por esa cuestión, qué sé yo. La cuestión es que al día siguiente él salió en su carro y cuando iba hacia la convención a donde iba, lo agarró, creo que un tractor, y lo mató. De la esposa, se imagina usted. Le había metido en su trancazo. El tipo no la perdona y ahora ¿qué hacía la esposa? ¿Cómo se debe sentir esa mujer? Entonces dice que la esposa se iba con él, así ya muerto. Lo llevaba a una campaña para que oraran por él. Y nadie la recibía. Y seguía insistiendo aquí en la tierra. Pero mientras eso estaba pasando, a él le fueron a enseñar el cielo. Y cuando le enseñaron el cielo le dijeron, pero tú, tu lugar no es aquí. Te voy a llevar donde es tu lugar. Entonces le llevaron al infierno. Entonces la alegó, Y entonces le dijeron, tú moriste sin haber perdonado a tu esposa y este es tu lugar. Y entonces dice que él empezó a ver a un montón de pastores en el infierno. Así lo testifica él. Ahí está el cassette, si quiere se lo conseguimos y lo ponemos en la revista. Nah, o sea, ya está en la revista. Pero cuando yo oí el cassette, yo dije, wow, qué tremendo, a este hombre le enseñaron el inframundo, pero con la doctrina preciosa que el Señor nos ha ido mostrando a través de los años. Híjole, que se le mostró a mi apóstol, al doctor Ríos, y que él nos enseñó esto, y fuimos investigando, estudiando. Me doy cuenta que hay cristianos que son metidos en cárceles y no salen de ahí hasta que paguen el último cuadrante, pero no necesariamente se quedan eternamente en el infierno, porque eran salvos. Entonces eso le pasa a esos pastores. Sigamos. Cualquier duda, diríjase al apartado postal. Sigamos. Yo trabajo para una empresa que los dueños son árabes. ¿Qué hago? ¿Sigo trabajando para ellos o no? Sea luz ahí. Sea luz. Y si los árabes, yo conozco un montón de árabes que son cristianos. Sí. Conozco árabes que son cristianos y hay gente, hermano, que se le ha manifestado al Señor y han arriesgado su vida. Y bueno, yo le traje para la Semana Santa, si usted se recuerda, le traje a 2 hermanitos que venían de Irán, ¿verdad? Que irán a venir otra vez, primero Dios, y usted se recuerda que ellos incluso tienen sentencia de muerte, pero se convirtieron al Señor. Entonces usted sea luz, sea una buena cristiana. Mire, no con mucho palabrerío, no se ponga a discutir. Sea una buena empleada, una buena cristiana, respetuosa del Señor. Trabaje para el Señor mientras está ahí y ellos se van a dar cuenta de quién es usted y quién es su Dios. A ver que se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Digamos.
¿Por qué se cree que el anticristo saldrá de los musulmanes? La razón es porque la Biblia dice que el anticristo es el que se opone, bueno, es el que se opone a Cristo, al Mesías. Ninguna religión se opone a Cristo, con excepción de los musulmanes. Digamos, hay unos que son pseudo-cristos, y hay otros que lo toman como un profeta más, sí está bien. Digamos, los Bahá'í dicen que Cristo era un profeta. Los mormones también. Los testigos de Jehová también. Era un iluminado. Los Illuminati también. Era uno de los Illuminati, dicen los Illuminati. Imagínense que los de la religión hindú, ellos tienen 6,000 dioses, me parece, y si les presentan a Cristo, lo aceptan. Lo aceptan, sí, es uno de los 6,000 dioses, o sea, no se oponen a él. Pero los musulmanes son los únicos que se oponen a Cristo, y la Biblia dice que este se opone a Cristo. Es el anticristo. Por eso es que yo creo que va a salir de ahí. Y bueno, como le he explicado con anterioridad, también creo que va a ser una mezcolanza, porque también va a tener raíces hebreas. Y probablemente la tribu de Dan. Ok, sigamos. Ya no hay. Ok, qué bueno. Se quitaron todas las dudas. Esa revista creo que es la que, al final de cuentas, va a tener que cargar con muchas respuestas. Vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor, bueno, en primer lugar le quiero dar gracias al Señor por este día tan hermoso, hermano, que me ha permitido estar aquí todo. Qué bendición estar todo este día predicando el nombre del Señor Jesús. Algunos de ustedes me han acompañado durante todo el día, les bendigo en el nombre de Jesús y les ruego a Dios que les dé fuerzas sobrenaturales y que sean llenos no por pensamientos humanos, sino por el pensamiento divino, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar, vamos a proclamar la bendición. Señor, te doy gracias, papito lindo. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, yo te ruego que esto no traigas únicamente conocimiento, y sobre todo conocimiento para discutir. No queremos eso. Lo que anhelamos, lo que deseamos y lo que necesitamos es que la manifestación de tu Santo Espíritu sea tan portentosa, tan poderosa sobre nosotros, que al pensar en los pensamientos tuyos, al creer en lo que tú crees y al esperar los eventos tan cercanos, nosotros podamos consagrarnos, y que aún nuestros pensamientos, Señor, aquellos que no te agradan, sean eliminados. Yo te ruego, Señor, que tú, con una operación divina, quirúrgicamente tú extirpes, no sé en qué lugar de nuestro cerebro, de nuestra mente, los recuerdos incluso del pecado, para que nunca más sean recordados, de la misma forma como tú, Señor, los tiraste al fondo del mar y no te acuerdas más de ellos. Señor, necesitamos la mente de Cristo para que nos envuelva y de alguna manera venga entonces ese tipo de amnesia divina, para que olvidemos el pasado que nos afecta y vengamos, Señor, únicamente a recordar las cosas hermosas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, que las promesas vengan sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, que vengan las promesas sobre nuestro ser. En el nombre de Jesús, y que aquellas cosas terribles, hermano, póngase su mano por favor así sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que haya una renovación de su mente. En el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que los pensamientos divinos vengan sobre usted. Yo le pido a Dios, en el nombre de Jesús lo bendigo, y le pido a Dios que venga sobre usted en sueños, en meditación nocturna, mientras está trabajando, mientras va de viaje. En el nombre de Jesús vengan los pensamientos divinos sobre su mente. En el nombre de Jesús, que
que las cosas que te afectaron en el pasado sean olvidadas completamente y vengan en su lugar el futuro glorioso que Dios tiene preparado para ti. Un futuro que va más allá de lo que tú puedes creer y concebir con tus pensamientos humanos. Que venga la mente de Cristo sobre tu vida. En el nombre de Jesús estoy ministrando pensamientos divinos de parte de Dios sobre tu mente espiritual, que afecte también tu mente natural y aún tu cerebro, que sea bendecido, que se vaya toda amnesia de otro tipo de cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Sí, Señor. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti. Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Para quedar despedidos necesito que me acompañe a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por su revelación en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la revelación que hoy has traído nuevamente a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar las cosas para las cuales hemos sido alcanzados, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad. Guárdanos, Señor, en el camino. Líbranos, Señor, y protégenos. Llévanos con paz y con bendición, Señor, a nuestros hogares. Permite, Padre, que podamos compartir esta palabra con los que nos están esperando en casa, Señor. Gracias, Padre. Hermano, que Dios le bendiga. Lo esperamos el día de mañana a las 7 de la noche y les agradecemos porque ya nos recogieron las sillas del anexo. Dios les bendiga, hermanos.